Hoy vamos a tener la invitación, la participación, perdón, del ex candidato a la presidencia y ex alcalde del Distrito Capital, José Blandón, hoy presidente del Partido Panameñista, porque hay temas importantes de país que tenemos que analizar. Está con nosotros, como todos los días, don César Ruilova. César, buenos días. Buenos días, buenos días. Evidentemente, la noticia de portada hoy de todos los medios de comunicación es la decisión ya final del Ministerio Público en el caso Odebrecht, donde pide en este proceso, después de varios años, enjuiciar a 50 personas por el caso Odebrecht y luego de 5 años de investigación y de casi 6 meses para redactar sus conclusiones, la Fiscalía Especial Anticorrupción envió ayer al órgano judicial la vista fiscal del proceso por corrupción y blanqueo de capitales más complejo de la historia reciente del país. Estamos hablando del caso de los sobornos de Odebrecht. Según un comunicado, señala el Ministerio Público, la Fiscalía solicitó al juzgado tercero liquidador a cargo de Valoisa Martínez abrir causa criminal a 50 personas naturales, una jurídica por blanqueo de capitales y sobreseer provisionalmente a otras 29. El Ministerio Público no detalló los nombres de las personas para las que solicitó juicio, ni de las que pretende sean sobreseídas provisionalmente. 12 de los imputados para quienes se pidió juicio por blanqueo de capitales son exfuncionarios, 3 de ellos además por el delito de corrupción. Este caso, cuya investigación se inició en el 2015, cerró en octubre pasado con 102 imputados, un expresidente, un expediente de 2.194 tomos y el Ministerio Público recuperó 86.1 millones entre dinero y bienes. Le faltó indagar a 3 acusadas y el cierre de la investigación quedaron pendientes más de 60 recursos, estimados amigos que me están sintonizando en este momento. Un caso complejo. Esto va, César, por el inquisitivo o por el penal acusatorio. Háblame de eso un poquito. Okay. Bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días, don José Isabel Blandón Figueroa. Sí, Buenos días. se mantiene el caso bajo los rigores del sistema inquisitivo, el sistema que llamamos viejo, el antiguo, y esta vista fiscal lo que marca es la culminación de la fase de investigación o la fase de instrucción, apertura, la fase intermedia, la mitad del proceso, y se va a requerir de mucha información, de mucho debate técnico para un poco explicar de qué se trata esto, cuáles son los roles de las partes, qué se supone que le corresponde al Ministerio Público a partir de este momento, qué pueden hacer los abogados de las partes, el juez, qué acciones debe tomar en este interín. Y por supuesto, todo esto, Álvaro, dentro de un esquema, dentro de un sistema del órgano judicial que va a tener que coordinar en algún momento una audiencia preliminar con 50 imputados, con 50 abogados, con muchas acciones en el medio y notificaciones y la logística que esto entraña. Así que el órgano judicial en principio tiene que tener un compromiso serio para ordenar, organizar una audiencia de estas magnitudes. Eso solo en los asuntos de forma. Y los asuntos de fondo, bueno, ahora le corresponde la responsabilidad a un ministerio acusador para sustentar, para presentar argumentos probatorios, contundentes e ir individualizando los hechos y las vinculaciones de las personas que según la teoría del Ministerio Público, supone una vinculación a estos hechos. Y el juez o la juez en este caso, la libertad de aplicar la ley y tomar cuenta de esto. Es un debate de mucha profundidad, pero son etapas. En esta etapa nadie va a salir condenado. No podemos hablar de responsabilidades, de condena. Esa información no se le puede adelantar a un público que no es técnico. Son etapas intermedias que van vinculando a una persona o desvinculando a una persona en este hecho, Álvaro. Así de manera preliminar, pero sí va a requerir de mucho debate, de mucha información técnica para que la gente sepa de qué se trata todo. Y yo creo que es importante señalar también
por mi propia experiencia en un proceso en el que yo soy el querellante, que comenzó en el 2018 y es un proceso sencillo por delitos contra el honor. En enero se realizó la audiencia donde se fija fecha para el juicio y quedó para julio del 2022. Imagínate este caso que ahora va a las manos de un juez que tendrá que revisar todo para revisar esa vista fiscal. Son expedientes bastante complejos. Vendrán procesos, vendrán recursos. ¿Para cuándo calcula usted, Bueno, mi querido César, que estaremos hablando de un juicio final, si todavía tenemos que esperar la preliminar? así es. Bueno, la situación no son totalmente iguales. Cuando uno compara lo que está ocurriendo en el sistema acusatorio con lo que está ocurriendo en el sistema inquisitivo, por muy enorme que sea el expediente, en el sistema acusatorio, lo que está pasando desde mi punto de vista es que hemos dejado de darle un seguimiento a lo que está ocurriendo allí. Hemos colapsado el sistema con muchas audiencias y se requieren reajustes. Ya colapsó. Ya el sistema no puede con la cantidad de audiencias y vistas orales que el mismo procedimiento requiere. Entonces, eso hay que ajustarlo. Lo que ocurre en el sistema inquisitivo, como tú bien dices, es una juez que tiene que tener la logística, que tiene que tener el personal de apoyo para poder entonces articular una organización, en este caso una audiencia, notificaciones, resolver, leer los tomos. Ella ya ha ido leyendo los tomos, estoy seguro que sí, porque se han presentado algunas acciones preliminares. No es que ahora va a empezar a leer algo, no, pero es otro tipo de circunstancias, es la logística para poder organizar, la infraestructura para poder, dónde se va a hacer este tipo de audiencia. Bueno, esas son realidades interesantes que atienden a cada sistema, pero en lo acusatorio, que es un tema que te he pedido que en algún momento hay que ir mirando, colapsó y requerimos ajustes legislativos, ajustes en el sistema, para resolver el colapso de las audiencias y lo que se requiere. ¿Qué piensa, presidente del Partido Panameñista? Usted es abogado también y en su momento el expresidente del partido y expresidente de la República trató de dejar entrever que él personalmente no recibió apoyo de la empresa Odebrecht, sino que fue un dinero que recibió el partido. Hoy estamos frente a el envío de la vista fiscal y del expediente a la justicia panameña, al órgano judicial. Sí, primero que todo, buenos días Álvaro, buenos días al colega César Ulloa, a los oyentes. Mira, primero coincidir que en efecto se trata de un caso extremadamente complejo que representa un reto importante para el órgano judicial y la justicia panameña, y que todo el país espera que efectivamente el proceso cumpla sus etapas de la manera más expedita posible, cumpliendo sí con el debido proceso, y que finalmente se haga justicia y se condene a los responsables. Estamos hablando de un caso que tiene ramificaciones en distintas otras jurisdicciones, en donde se han dado delaciones, donde existen pruebas practicadas en otros países como Brasil, Estados Unidos, Suiza, Andorra, y definitivamente pues que se espera aquí que, cumpliendo, reitero, con los procedimientos, al final del camino haya culpables y gente que pague condenas. Lo peor que puede ocurrir aquí es que terminen diciéndonos que no pasó nada y que haya una total impunidad. Dicho eso, también debo señalar, Álvaro, que nosotros en el panameñismo, no pensando específicamente en este caso, sino en general, acabamos de pasar por una reforma a nuestro estatuto, en donde establecimos un nuevo artículo que señala la expulsión inmediata de cualquier miembro del partido que sea condenado, entre otros delitos, por delitos contra la administración pública. Y quiero pues señalar eso porque ya ahora no es una propuesta, ya es algo que se aprobó
con el 96% del voto de los convencionales que participaron de la convención reciente que hicimos. En cuanto al caso específico del expresidente Varela, debo señalar que, bueno, no conozco la vista que hizo el Ministerio Público, pero el caso por el cual se vincula al presidente Varela a ese expediente es de lo que se alega fue una donación recibida para campaña de aproximadamente unos 10 millones de dólares. Claro debe estar que en ese momento histórico, estamos hablando de las elecciones del 2009 y las del 2014, no estaba prohibido recibir una donación de una empresa como Odebrecht para campañas, pero sí había unos procedimientos que esa donación se recibía y se tenía que declarar ante el Tribunal Electoral. Para efectos del Partido Panameñista, en las cuentas del Partido Panameñista y en los informes que el Partido Panameñista presentó al Tribunal Electoral, jamás se reportaron donaciones recibidas por la empresa Odebrecht. Ahora, en una campaña electoral, las donaciones que recibe el candidato presidencial se manejan en cuentas apartes a las donaciones que recibe el partido como tal. ¿Cuál fue el manejo en la cuenta de donaciones de Juan Carlos Varela? Lo debe explicar Juan Carlos Varela. Si lo declaró o no lo declaró y cuál es la circunstancia de eso. Y esperemos que eso, me imagino, habrá sido explicado dentro del expediente. Ustedes, cuando toman el control del partido, usted y su junta directiva, hicieron las investigaciones e incluso se dio a conocer un pronunciamiento por parte del colectivo político que hoy usted dirige en relación con este tema de manera contundente en aras de desconectarse totalmente de cualquier señalamiento que se haga contra el partido en relación al recibimiento de estas donaciones. En efecto, Álvaro, digo, lo que primero que hicimos fue pedir que se nos certificara si en el Tribunal Electoral aparecía que el partido hubiese declarado una donación recibida por parte de Odebrecht y si en las cuentas que están registradas ante el Tribunal Electoral aparece algún depósito a nombre de Odebrecht. Y efectivamente, lo que certificó el Tribunal Electoral es que ni se declaró ni se registró donaciones al partido panameñista por parte de Odebrecht. Pero reitero, Álvaro, para que tengamos eso claro, y me pongo como ejemplo, en la pasada campaña electoral había una cuenta a nombre del Partido Panameñista para donaciones que se hicieran directamente al Partido Panameñista y había una cuenta a nombre de José Isabel Blandón Figueroa, candidato presidencial del Partido Panameñista, en donde recibíamos las donaciones a la campaña presidencial de José Isabel Blandón. Yo soy responsable del manejo de las donaciones que se recibieron en la cuenta a nombre mío. No es responsable del partido, el responsable soy yo. Entonces, de la misma manera, si Juan Carlos Varela como candidato presidencial recibió en su cuenta donaciones de Odebrecht, eso es algo que le toca explicarlo a él a título personal, no al partido, porque el partido como tal no fue el que la recibió. En todo caso, habría sido el candidato presidencial. Y esa es la parte que me imagino habrán explicado en el expediente. Lo que nosotros no podíamos aceptar es que, por decirlo en buen panameño, se limpiaran con el partido. Porque es como si a mí me dijeran ahora, Blandón, tú recibiste en esa cuenta una donación de un narcotraficante, ¿qué pasó? Y que yo diga, no, yo no la recibí yo, la recibió el partido. No, la recibí yo, la cuenta toma nombre mío. ¿Me explico? Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos. Se desconoce hasta el momento quiénes forman parte de esa lista de imputados oficialmente, porque extraoficialmente se mencionan nombres, pero aquí lo que vale es lo que está en el expediente. ¿Usted ha tenido conocimiento de algunos nombres? No, en realidad no, Álvaro. Como mucho creo que estamos con la curiosidad de saber los nombres tanto de los que se les está vinculando a la investigación como a los que se les ha desvinculado
por lo menos por parte del Ministerio Público, ¿no? Yo creo que es una información que es de interés público, por supuesto que sí. Bien, vamos a la coyuntura política actual. César, hay un movimiento de distintos sectores de la sociedad de cara a que nos pongamos de acuerdo como país para diseñar una nueva constitución de la República. En lo que no estamos claros todavía o no hemos podido lograr ese acuerdo es cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, por qué vía la hacemos, pero sí hay en el fondo, si hacemos un sondeo, una encuesta, un sentir popular de que la Constitución hay que cambiarla. Los partidos políticos, Cambio Democrático, Panameñismo, incluso el partido en formación, País, e incluso tuve la oportunidad también de cruzar unas palabras con miembros del partido realizando metas y me decían que también están de acuerdo con un cambio constitucional. El señor Lombana, que está desarrollando un proyecto político, también está de acuerdo. Pero estamos de acuerdo, pero no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo es eso? Y la sociedad civil también ha generado un movimiento en esa dirección, pero con algunas condiciones. Yo creo que al país no se le pone condiciones. ¿Qué dice usted de esto, señor Blandón? Hablemos del tema. Sí, Álvaro, primero, para mí es fundamental que nosotros podamos cambiar las reglas de juego del país. Acabamos de hablar de un tema judicial y una de las grandes deficiencias que nuestro país presenta hoy en día es precisamente en la administración de justicia. No tenemos que hacer cambios importantes en lo que es el órgano judicial a nivel constitucional, al igual que en los otros dos órganos del Estado y en lo que son los llamados organismos de control o de fiscalización como la Contraloría General de la República. Entonces, es importante, sí, que nos pongamos de acuerdo, no necesariamente en el contenido de los cambios, sino en esta etapa en recoger las firmas para hacer posible la convocatoria a la constituyente. Tenemos que tener claro que ahora mismo el que firma para la convocatoria de una constituyente no le está firmando a una persona en particular o a un partido en específico. Si mañana personalmente voy a un lugar y alguien firma, no le está firmando para la candidatura de Blandón o para el partido panameñista. Está firmando para que se pueda convocar a una asamblea constituyente. ¿Quién va a ser el constituyente? No lo deciden las firmas. Lo va a decidir luego los votos cuando se convoque a la elección. Y puede pasar perfectamente que usted firme a un movimiento o partido en específico que le está llevando el libro o el celular para que se registre, pero usted después, cuando le toca votar por constituyente, vote por otro grupo que no fue con el que usted firmó. ¿Ya? Porque son dos etapas distintas. ¿Dónde estamos ahora mismo? Hay un movimiento, Panamá Decide, que ha dicho que va a recoger firmas, pero dicen, bueno, pero yo no quiero estar con los partidos, lo cual a mí me parece que es un error, que al fin y al cabo no es estar con nosotros, no es que vamos a estar juntos y revueltos. Simple y sencillamente se trata de que en la coyuntura de lograr las firmas requeridas, vamos a caminar juntos. Pero eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo lo demás. Entonces, y luego, pues, si la posición de Panamá Decide se mantiene así, pues habrá 1, 2 o 3 movimientos más en donde participaremos partidos políticos. A la fecha de hoy hay 2 que ya hemos confirmado que vamos a participar en el proceso de recolección de firmas de manera directa, 2 partidos ya constituidos, que es el partido panameñita al que yo represento y el partido Cambio Democrático. Y esperamos, sí, por supuesto, que se sumen los otros partidos, ya sea ya constituidos o en formación. Sí, voy a darle la palabra a César, pero sobre ese punto, hay 2 temas que me llaman la atención y a los que he tenido acceso. La negativa del Tribunal Electoral de aceptar la utilización de libros y que todo sea digital o virtual en un país donde todos sabemos que
hay problemas en ese tema, lo estamos viendo en la educación, en las clases, y el otro, que no se puede tocar el subsidio electoral. Y aquí estamos hablando realmente de un proceso democrático en el que los partidos políticos tienen que activarse, tienen que agitarse, y no se puede utilizar ni un centavo del subsidio electoral para algo que es para el país, que no es para beneficiarse los partidos políticos ni la sociedad civil. Señor Blandón. Sí, Álvaro, has tocado dos puntos sumamente importantes. El Tribunal Electoral debe facilitar a quienes vamos a recoger las firmas todos los mecanismos manuales o digitales que sean posibles para no dificultar más una tarea que ya de por sí es inmensa. Recoger 581,000 firmas en 6 meses va a requerir prácticamente recoger 3,000 firmas al día. Entonces, esta negativa que está hasta la fecha dando el Tribunal Electoral a que se pueda recoger firmas vía libros móviles, y también negaron, Álvaro, la posibilidad de utilizar una app que también por la vía tecnológica iba a facilitar el proceso. O sea, han rechazado 2 alternativas para recoger firmas. Y básicamente las que están permitiendo, una es que la gente vaya al Tribunal Electoral a registrarse. Y las otras tienen que ver con temas digitales, utilizando el celular. Hay muchos lugares en el país donde no hay señal. Hay muchos lugares en el país donde la señal no es buena. O sea, hay, a veces se cae, a veces no hay, a veces no hay. Pero además, esto tiene un costo. Esto no es gratuito. O sea, tienes que tener un celular primero apto para poder registrarte o registrar personas. Y 2, tienes que tener la data, pues. Si no la tienes, no vas a poder registrar personas. Entonces, conlleva un costo que el libro no lo acarrea. El libro simplemente lleva y manualmente la gente firma. No tienes que pagar un celular, no tienes que pagar una data, no tienes que tener señal de internet. Entonces, y además la Constitución habla de recolección de firmas. Entonces, todo el mundo entiende cuando hablas de firmas lo que la gente nos dice, bueno, mándame el libro para firmarlo. Y tenemos que decirle, no, es que el Tribunal Electoral no está permitiendo libros. Cuando lo permitió para las candidaturas independientes en las pasadas elecciones, cuando lo permitió ahora en febrero del 2019, cuando el Cuco pidió los libros, el tribunal entregó libros en febrero del 2019, hace 2 años atrás, y ahora pues por mero capricho dice que no, pues porque ellos dicen que los criticaron mucho por las candidaturas independientes y las irregularidades que hubo en ese momento, pero es un problema del Tribunal Electoral, no tiene por qué ser un problema que nos lo traspasen a nosotros ahora diciendo, bueno, por esa causa no va a haber recolección de firmas. Y el otro tema que tú mencionas, Álvaro, también es importante, porque el subsidio electoral que se da a los partidos es precisamente para posibilitar la vida partidaria y que haya actividad y que los partidos políticos no dependan de donaciones privadas para estar activos durante los 5 años y no que nada más estén activos de una elección a otra elección. Y no hay nada más político, no hay un debate más político que el debate sobre la Constitución. Entonces, ¿cómo vas a decir que tú puedes usar recursos del subsidio para capacitar dirigentes del partido, para pagar una oficina, para hacer una gira de organización del partido de capacitación, pero no puede utilizar el subsidio ni un centavo del mismo para abogar por la convocatoria de una asamblea constituyente, que es un proceso eminentemente político y institucional? No es un tema de que están promoviendo la candidatura de José Blandón o del presidente de Cambio Democrático o de otro partido. Estamos promoviendo una causa, no una figura. César. Sí, don José Blandón, el pueblo empieza a preguntarse algunas cosas sobre la metamorfosis de los partidos políticos. Y la primera pregunta es, ¿son ideológicos los partidos políticos panameños o dependen de la huella que cada presidente, cada dirigente le imprime en su coyuntura? Eso
lo relaciono con la pregunta de si el Partido Panameñista como partido se sentó en estas primeras conversaciones de los grupos para Panamá Decide con algunos principios. Estos son mis principios, por aquí me siento yo y son innegociables, ¿no? para participar. Dado que la anterior administración del Partido Panameñista negó como partido la posibilidad de una constituyente paralela. ¿Cuál es su lectura de esto? Sí, César, primero pues el Partido Panameñista ideológicamente se sitúa al centro. Hoy en día nosotros desde el año pasado nos adherimos a la Internacional Demócrata del Centro, de centro derecha. Anteriormente era la Internacional Demócrata Cristiana. A esa internacional es a la que pertenece hoy el Partido Panameñista. Segundo, el partido ha abogado por la convocatoria de una asamblea constituyente y fue parte de la oferta electoral en el 2014. No fue el partido el que no hizo la convocatoria, al final fue el presidente Juan Carlos Varela quien tomó la decisión de no hacerlo. En mi caso, siendo alcalde de la ciudad capital, en varias ocasiones, y queda registro de ello en los medios de comunicación, abogué porque se cumpliera con ese compromiso electoral y que no se le tuviera miedo a la convocatoria de una constituyente. Lamentablemente, eso no se hizo, pero a mí me parece que es importante que veamos la coyuntura que hoy se presenta. La coyuntura que hoy se presenta parece favorable a la convocatoria de una constituyente, y quedarnos entonces preguntándonos que por qué no se hizo antes es quedarnos mirando hacia atrás. Yo creo que el tema es, si no se hizo en los últimos 30 años, ¿por qué no hacerlo ahora? Si coincidimos mucho en que es necesario hacer un cambio de las reglas del juego. Así que sí te quiero dejar claro que en este momento el Directorio Nacional del Partido Panameñista está 100% comprometido con esto. Nosotros no somos parte de Panamá Decide, que quiero dejarlo claro, y no somos parte de Panamá Decide, entre otras cosas, porque Panamá Decide decidió no incorporar partidos dentro de ese movimiento. Pero también nosotros consideramos que no es el momento para que nosotros digamos, bueno, nada más voy a recoger firmas con quienes estén de acuerdo conmigo al 100% en los cambios que hay que hacer. Yo creo que hoy todos los que queremos que haya una constituyente tenemos que recoger firmas juntos, aunque pensemos distinto sobre los cambios que hay que hacer. Esa es nuestra posición. Nosotros tenemos una propuesta de los cambios que hay que hacer y en su momento la presentaremos cuando avancemos en el proceso de recolección de firmas y sobre todo cuando ya haya que postular listas de constituyentes, donde el Partido Panameñista, por supuesto, presentará sus propias listas de constituyentes. Bien, mucha gente, y usted que está en la calle de manera permanente, señor Blandón, en sus giras y actividades políticas, se pregunta, pero ¿en qué me resuelve a mí reformar o diseñar una nueva constitución? ¿Eso para qué? Y siempre hemos dicho con claridad que si el domingo se aprueba una constitución nueva o se hace una constitución nueva, el lunes usted no va a amanecer con más plata en el bolsillo, ni con la cena llena de comida y la refrigeradora llena de comida. De eso no se trata, porque la constitución es otra cosa. Con una nueva constitución podremos tener las reglas claras. Supongamos que estamos en un partido de fútbol o de béisbol y que el equipo A se enfrenta al equipo B y el equipo A quiere hacer lo que le da la gana y el equipo B quiere hacer lo que le da la gana y el árbitro también quiere hacer lo que le da la gana. Así anda este país en este momento. Entonces hay que poner las reglas claras para que el equipo, los dos equipos y el árbitro puedan llevar adelante ya sea el partido de fútbol en los dos tiempos correspondientes o el partido de béisbol en los 9 episodios y si hay extra inning. Entonces, aquí hay temas muy importantes que se deben abordar, a mi parecer, y se los dejo a usted, señor Blandón, el tema de la seguridad jurídica. Este es un país que ante el mundo se proyecta como un país que no tiene una verdadera seguridad jurídica. Aquí tenemos un caso, específicamente el de Cobre Panamá, donde está colgando de un hilo una empresa
que está generando miles de empleos hoy día. Aquí tenemos problemas serios con la corrupción y no se puede, si no hacemos algo constitucionalmente, cerrar de una vez y por todas los portillos para que los corruptos se puedan salir por la puerta ancha. El tema de los circuitos electorales, el tema de si escogemos diputados nacionales o no escogemos diputados nacionales que representen al país y no al barrio prácticamente. El tema de la cantidad de diputados, que usted ha sido también, ha estado analizando ese tema, lo he estado escuchando. El tema de cómo escogemos a los magistrados, si hay que hacer nuevas salas, en eso César también ha emitido posiciones. El tema de quitarle poderes al presidente de la República. Aquí tenemos reyes cada 5 años, no presidentes. Y el tema de educación debe manejarse también desde el punto de vista constitucional. El tema de la salud. El propio director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lava, ha dicho por qué no hacemos un título de la Caja, así como tenemos el título del canal que ha funcionado a la perfección. Entonces son temas que se deben discutir en un momento determinado para darle forma o modernizar el Estado panameño que se ha quedado en el pasado. Adelante, señor Blandón. Mira, Álvaro, tú has mencionado muchos temas con los que coincido, que es importante que revisemos en una constitución. Y sí, también es verdad que para el panameño común y corriente dirá, bueno, mira, el ciudadano a pie, como decimos, a mí en qué me afecta lo que diga la Constitución. Si yo lo que necesito es un trabajo, necesito comer, ver cómo pago la educación de mis hijos y la casa y los préstamos que tengo, esa discusión a mí no me dice nada ni me va a cambiar la vida. Y es parte de la docencia que vamos a tener que hacer durante este proceso, de que la gente entienda que sí importa la Constitución que tengamos, sí importa el sistema político que tenemos en el país, porque si el sistema político no funciona bien, la economía no funciona bien. Entonces, yo recuerdo, Álvaro, hace unos años atrás, presencié una presentación de un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde él comparaba dos variables en los distintos países de América Latina. Una variable era de crecimiento económico y la otra era la de la fortaleza institucional de ese país. Y los países que más crecían en América Latina, por regla general, eran los que más fortaleza institucional tenían, como por ejemplo Chile. La única excepción a esa regla era Panamá, que crecía como uno de los que más, pero institucionalmente era uno de los más débiles a nivel de la región, que es mucho decir en América Latina. Y este consultor señalaba, más temprano que tarde, esta debilidad institucional que Panamá tiene, si no la resuelve, va a terminar afectando el crecimiento económico de Panamá. Y eso es lo que agravó la pandemia. Porque nosotros decimos, sí, toda América Latina cayó, pero América Latina cayó en un promedio de 8%. Panamá cayó 20%. Entonces, cuando tú dices por qué Panamá cayó tanto, no es el tema exclusivamente de la pandemia, es la debilidad institucional de este país que hizo que nosotros quedáramos en manos prácticamente del Ministerio de Salud y que la Corte Suprema de Justicia no se pronunciara sobre recursos que oportunamente se presentaron contra medidas de confinamiento que estaban claramente en abuso a la ley y que violaban las normas constitucionales, y que la Asamblea Nacional además dijera, esto no es conmigo, cuando le correspondía a la Asamblea Nacional decirle al Ejecutivo, usted no ha declarado esta urgencia que dice la Constitución y usted tiene que venir aquí porque eso que usted está haciendo está violando la Constitución. Y ninguno de los otros dos órganos se dieron por enterados. Y el Ejecutivo hizo lo que le dio la gana y la consecuencia fue la caída tan estrepitosa que hemos tenido en la economía del país. Así que sí importa lo que diga la Constitución porque el sistema que tenemos no funciona. Y hay mucha gente que dice, no, que eso, las instituciones no es lo que importa es las personas. Bien, cuando lo que tenemos un poquito más de edad y presenciamos cuando existía la zona del canal,
el panameño que estaba en Panamá, en la ciudad de Panamá, bajo la jurisdicción panameña, agarraba y tiraba basura en la calle. Ese mismo panameño apenas cruzaba, seguía estando en Panamá, pero en la zona del canal bajo otra jurisdicción, no se atrevía a tirar la basura a la calle. Era la misma persona, pero ¿por qué no lo hacía? Porque sabía que allá había certeza del castigo, que allá lo iban a castigar, porque las instituciones funcionaban. Entonces, el panameño que está aquí hoy en Panamá, mañana se va de viaje a otro país y va a Europa y allá no se atreve a hacer lo mismo que hace acá. ¿Por Usted qué? no se ha dado Porque cuenta que en el metro, le el va a que caer con entra en el porrón. metro tiene una cultura y el cuando sales del metro tienes otra cultura, señor Blandón. Y nada Así más. es, no hay no lejos. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que si en el metro tú tiras una basura, hay cámara y te van a castigar. Entonces, esa situación es lo que te enseña que la gente se va a comportar distinto si hay instituciones que funcionan. La misma gente. Por eso es que, digo, si no, entonces dime, no, las leyes no importan, porque lo que importa es si la gente se quiere portar bien o se quiere portar mal. Pero es una discusión que ya se zanjó hace siglos atrás. Cuando los padres fundadores de los Estados Unidos discutían la Constitución de los Estados Unidos, hay una frase famosa que dice, si los hombres fueran ángeles, no harían falta los estados, porque todo el mundo se va a portar bien, pero los hombres ni las mujeres somos ángeles. Si no hay alguien controlándonos, si no hay alguien fiscalizándonos, si no está la chancleta por ahí de la mamá Álvaro, nos portamos mal. Entonces tenemos que tener instituciones que funcionen, una asamblea que se elija bajo otra lógica. La lógica de los circuitos electorales es una lógica clientelista. Entonces, mientras tú tengas un presidente de la República que tiene los poderes que hoy en día tiene en la Constitución, que es una Constitución que viene de la dictadura, no lo olvidemos. Tú tengas una asamblea que se elige por circuitos electorales y donde los diputados se pueden reelegir indefinidamente y que en un circuito electoral reelegirte puede depender de bolsas de comida, de becas, de nombramiento, y esas bolsas de comida, becas y nombramientos la da el presidente, entonces tú tienes una asamblea doblegada ante el órgano ejecutivo. Y cuando tú tienes una Corte Suprema de Justicia, que los magistrados son nombrados por el presidente y ratificados por una asamblea donde el presidente tiene la mayoría, entonces tú tienes magistrados que están sometidos al órgano ejecutivo. Por regla general siempre habrá excepciones. Entonces, no es que el sistema que está en la Constitución está siendo violado hoy en día. El sistema que está en la Constitución funciona. Lo que pasa es que ese sistema es malo. ¿Me explico? Y lo que tenemos hoy en día no va en violación de la Constitución, es en cumplimiento de esa Constitución. Por eso es que hay que cambiarla. Y es el planteamiento que nosotros, en lo personal, el planteamiento que vengo haciendo desde que ingresé a la Facultad de Derecho en 1986. O sea, no es algo que Blandón ahora se le ocurrió hablar de constituyente. Yo llevo 35 años hablando de constituyente. Y ha habido muchos factores e intereses en contra, tanto políticos como económicos, para que hagamos el cambio al status quo. Pónganse a pensar, ¿por qué no quieren que cambien las cosas muchos sectores de este país? Porque se han beneficiado de este sistema. De un sistema que ha permitido crecimiento económico, pero desigualdad social realmente espantosa la que hay en este país. Confieso que nunca he participado activamente en un partido político. Yo he tratado de estudiar la política desde lo teórico, ¿no? Entonces mi experiencia allí a lo interno es nula, es cero. Y sí, pero siempre he pensado que a lo interno en la vida de los partidos políticos, la disidencia, las contradicciones que cualquiera de sus miembros pueda presentar ante la dirigencia, ante la línea del partido, es vista de forma negativa. No sé qué lectura en principio tiene usted sobre eso, señor Blandón. Y lo segundo es que parte de la institucionalidad democrática de los estados son los partidos políticos. Si, por ejemplo, en esta pandemia hemos caído en quizás bajo la égida de los tecnócratas que han determinado lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y los poderes han quedado a la saga, ¿qué vocería, qué lectura, qué debate han presentado los partidos políticos, en este caso el Partido Panameñista, para decir, bueno, estas medidas que están limitando, están perjudicando por esto y esto, mi oferta o mi idea es esta? ¿Ha presentado el Partido Panameñista una idea distinta de lo actuado hasta aquí? Hombre, ¿qué ha sido de la vida política de los partidos políticos hasta ahora?
Sí, César, mira, primero, hay una crisis de la representatividad a nivel mundial, no solamente en Panamá. Y cuando hablo de la representatividad, no solamente me refiero a los partidos políticos en general, los gremios, los sindicatos. Tú tienes ahora mismo, por ejemplo, pues que han estado siendo cuestionados los gremios docentes. Háganse la pregunta, ¿cuántos docentes votan para elegir a los dirigentes docentes? Y vas a ver que la participación es ínfima. Y lo mismo, pues, ¿cuántos trabajadores de la construcción votan para elegir a la dirigencia del Suntrax? ¿No? Entonces, y así, si nos vamos a cuántos empresarios votan para elegir a la dirigencia de la Cámara de Comercio. Y así, y nos vamos, y realmente, sin embargo, hablan en representación de esos sectores. Entonces, los partidos políticos somos entes que están en crisis. Es algo que, por lo menos, bajo la administración nuestra en el Partido Panameñista nos hemos planteado, tenemos primero que reconocer que hay una crisis, y por eso hace poco hicimos un cambio en los estatutos que ya se verá en la práctica, representan un camino distinto para el Partido Panameñista en términos de cómo tradicionalmente se ha organizado nuestro colectivo. Estamos dejando de ser un colectivo tan vertical como era desde la época del doctor Arias, a ser un partido más horizontal en el sentido de que hemos fortalecido los gobiernos locales del partido, a lo interno del partido. Y yo creo que es un proceso por el que tienen que pasar todos los colectivos políticos en Panamá, porque tenemos un gran reto ahora, César. Antes, para la intermediación entre el Estado y el ciudadano, los partidos eran fundamentales. Hoy, cualquier ciudadano agarra su celular y manda un mensaje y etiqueta directamente al presidente de la República, o al alcalde, o al representante, y toca los temas y no necesita de un partido para que lo represente. La democracia directa, digital. Sí. Exacto. Entonces, ese es el gran reto que tenemos los partidos. ¿Cuál es nuestro papel en esa nueva realidad? Porque sí creo que los partidos van a seguir siendo necesarios, porque al final gobernar es un esfuerzo colectivo. O sea, la gente puede pensar, mira, este individuo me parece bien, pero ese individuo, si llega a ser presidente de la República, tiene que nombrar ministros, directores, un equipo de trabajo con él. Entonces, eso al final, ese equipo con el que llegas a gobernar es un partido. Entonces, es bueno que tú sepas qué propone ese partido, en qué cree ese partido, y por eso los partidos tienen que ser cada vez más ideológicos, como tú bien planteas, es una inquietud. Ahora, ¿qué hemos propuesto nosotros durante esta crisis? Nosotros como Partido Panameñista hemos propuesto desde el día 1 varias medidas que lamentablemente le entraron al presidente por un oído y le salieron por otro. La primera reunión que tuvimos directamente con el presidente vía Zoom fue el 23 de marzo del 2020, y nosotros le planteamos al presidente en esa reunión, por ejemplo, que se creara una mesa para ver el plan de reactivación económica, porque no había que ser un genio para saber que las medidas de confinamiento iban a tener un impacto económico terrible sobre el país. Y le dijimos, hay que tener un plan de reactivación de inversiones calculamos nosotros en ese momento, de 6.000 millones de dólares, le decíamos, en donde tenemos que ver si sacamos plata del fondo de ahorro, si se contrae nueva deuda adicional a la que se tenía planificada, y que entonces eso no es un cheque en blanco, le decíamos, pongamos los proyectos que se van a ejecutar con esos 6.000 millones de dólares. Hablábamos de un Panamá solidario, un bono solidario de 300 balboas por familia, tomando en consideración el costo de la canasta básica, y señalábamos también otro tipo de paquete de ayudas a micros y pequeñas empresas, distinto al que el gobierno ha terminado planteando. Y la necesidad de la moratoria también era parte de la propuesta que hizo el Partido Panameñista desde marzo del 2020. Bien, vamos a hacer una pausa publicitaria. Regresamos, señor Blandón, con usted en los minutos finales del programa. Interesante. Bien, mientras permanecemos acá en redes sociales, estamos en el cambio comercial en Omega Estéreo. Pasando revista, hemos estado hablando un poco del caso de Brecht,
Ayer el Ministerio Público, a través de un comunicado, anunció que estaba enviando ya el expediente con las investigaciones a el órgano judicial. Se habla de enjuiciar a 50 personas por este caso Odebrecht. La fiscal especial anticorrupción remitió al órgano judicial la vista fiscal de este proceso. Todavía no hay conocimiento de parte de los medios de comunicación social de quiénes son con precisión las personas vinculadas a este expediente. Se rumoran algunos nombres, pero todavía no hay nada definido. Hicimos esfuerzos ayer por tratar de conseguir parte de esta documentación y fue prácticamente imposible. Así que tendremos que mantenernos a la expectativa de cómo evoluciona este tema, que está siendo seguido a través del sistema inquisitivo. Y allá tendrá entonces la jueza que ir tomando las decisiones a través de una primera audiencia preliminar, donde allí tendrá que tomar o definir algunas cosas para luego entonces entrar en lo que sería la fecha de audiencia o de juicio final. Esto va a tomar tiempo. No creo que para este año estemos frente a una audiencia final en un caso de esta magnitud tan amplio, pero ahí vamos, avanzando y ojalá la justicia permita que paguen los responsables de este caso como se debe. Aquí se están hablando en la información de el diario La Prensa de que este caso habla de 20 años de prisión pagarían algunos imputados en el caso de los sobornos que pagó Odebrecht en el país. Así consta en las conclusiones de la Fiscalía Especial Anticorrupción enviadas al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales con una solicitud de llamamiento a juicio para 50 personas naturales y jurídicas por la presunta comisión de delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. De acuerdo con el Código Penal, las penas por blanqueo van de 5 a 12 años de prisión, y de las 50 personas naturales a quienes la Fiscalía pidió llevar a juicio, 12 son exservidores públicos, 3 de ellos acusados además por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción que conllevan penas de hasta 8 años de cárcel según el Código Penal. Seguimos acá. Seguimos en Omega Estéreo, rapidito, porque me están preguntando el tema de diputados nacionales. Una fórmula pudiera ser por listas, y esto permitiría que, por ejemplo, el Partido Panameñista se preocupase por poner entre los primeros 10 de cada lista a sus mejores hombres y mujeres. Igual el PRD, igual el Partido Cambio Democrático, y esto haría que la asamblea tuviera llena de otro tipo de gente, gente con otro perfil y no lo que hoy día tenemos. No estoy diciendo que todos son iguales, pero yo sí he visto, y el diputado Blandón, que conoce la historia de la asamblea desde la época de Guillermo Endara, yo siempre digo, oye, cuánto extraño mis tiempos de reportero cuando comenzó la democracia post-invasión. Había un debate de altura en la Asamblea Nacional de Diputados. Cuidado que hasta en el periodo previo a la invasión también se daban interesantes debates en esa asamblea, y usted vaya a ver lo que tenemos hoy día si lo comparamos con ese debate que se generaba en el periodo antes de la invasión y pudiéramos decir los 2 periodos después de la invasión, señor Blandón. Sí, Álvaro, haciendo un poco de historia, bueno, eso sí no lo viví yo, pero antes del golpe militar en Panamá, la asamblea se elegía a través de diputados provinciales, ¿no? Fue la Constitución del 72 la que cambió eso. Primero tuvimos la asamblea de representantes de corregimiento,
y a partir de la reforma del 83 cambió a diputados circuitales. Entonces, en lo personal, yo apoyo la figura de los diputados provinciales, quizás un porcentaje provinciales y un porcentaje nacionales, ¿no? Hay quienes hablan de pasar del sistema unicameral que tenemos en Panamá, una sola asamblea, a las 2 cámaras, como la tienen en el resto de en toda Sudamérica. Hay Senado y un Congreso bicameral. Yo no estoy muy claro ni muy seguro de que eso sea lo conveniente para Panamá, pero sí creo que tenemos que eliminar la figura de los diputados circuitales para por lo menos pasar a la figura de los diputados provinciales. Sí, señor Blandón, estaba conversando con una persona ayer y yo percibo el país como una cocina donde tengo todos los ingredientes, todos los insumos, porque yo escucho a gente del gobierno, a gente del sector privado, a gente de la oposición que identifica los problemas, que conoce los problemas que estamos enfrentando. Ahí están los insumos, pero yo no veo al cocinero actuando, ejecutando para llevar adelante el menú que queremos para el país. Hace falta realmente que empecemos a ejecutar. Estamos en la forma. Mire lo que está pasando con el tema del Seguro Social. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para encontrar la fórmula de cómo ponernos de acuerdo, valga la redundancia, o cómo dialogar. Sí, Álvaro. Mira, yo creo que lo que hay en el país en estos momentos fuera de la crisis institucional es una crisis de liderazgo. Y es ahí, mira, veamos lo que ha pasado en los últimos 3 gobiernos. Cuando Martinelli tuvimos un presidente que la Constitución le permitió imponerse sobre la Asamblea, pasarle por encima, agarrar a 40 diputados de otros partidos, cambiarlos a su partido y a punta de comprar diputados, tener mayoría en la Asamblea Nacional, pasarle por encima al órgano judicial, pasarle por encima a la Contraloría. San Martinelli hizo y deshizo a su voluntad. Luego tienes un presidente como Juan Carlos Varela, que al final pareció que en su agenda lo principal era el tema judicial y terminó que se chateaba con la procuradora, pues haz esto, haz lo otro, o sea, y ahora tienes un presidente como Cortizo que pareciera que tengo que decirlo lamentablemente, pues no manda. Y tienes el país al garete y aquí no manda nadie, pues, porque si el presidente no manda, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. Y es lo que en alguna medida estás viendo que está pasando con el gobierno, donde los diputados han hecho sus pequeños feudos en cada lado y tú sabes, el diputado tal tiene esta institución, el otro diputado maneja esta otra institución y tú dices, ¿y el presidente de la República en todo esto dónde está? ¿No? Entonces, nosotros no podemos seguir con un país que va a depender cada 5 años de cuál es la personalidad del presidente de la República. Si el tipo es arbitrario, pues le pasa por encima a todo. Si el tipo no manda, pues aquí anda todo en anarquía. Eso no puede ser. Aquí tiene que haber instituciones que funcionen bien, no importa quién sea el presidente. Como, por ejemplo, lo vimos en Estados Unidos con Trump. Trump quería pasar por encima de muchas cosas y el órgano judicial en Estados Unidos varias veces lo parqueó porque había un sistema que funcionaba. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que no hay en Panamá. La campaña, cada día que pasa se avecina más esa campaña política del 2024. ¿Cómo ve usted las cosas para ese momento? ¿Hay posibilidades de alianzas entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista? ¿Hay posibilidad de que usted aspire una vez más a la presidencia, vaya a la alcaldía, aspire a una vicepresidencia? ¿Qué va a definir el futuro, señor Blandón? Bueno, va a definir en el futuro las acciones que cada uno haga en el presente, a mi juicio. Yo creo que esto no está todavía definido. Faltan 2 años para elecciones primarias de todos los partidos. En el caso del panameñismo, nosotros acabamos de aprobar una reforma al estatuto. Queremos en este año, en octubre, hacer la elección de convencionales, si Dios y la pandemia lo permiten.
y en enero escoger el nuevo directorio nacional que va a regir los destinos del partido por los próximos 5 años. Yo aspiro a reelegirme como presidente del partido y en estos momentos hay unidad y bastante consenso dentro del partido para que eso sea posible, de manera tal de que yo puedo decirte hoy que a mi juicio el Partido Panamista es de los partidos más unidos hoy en día. Hay otros partidos en oposición que no pueden decir lo mismo y el partido en gobierno definitivamente que está evidente para todos, extremadamente dividido. Entonces, en ese escenario, nosotros ya veremos en el 2023 lo que más convenga en primer lugar al país y en segundo lugar al colectivo. Sí creemos que con una oposición fragmentada le damos oportunidad, esperanza, aire al gobierno para ganar, aunque sea con un porcentaje mínimo. Y sí vemos con buenos ojos que se haga una alianza. Pero el Partido Panamista aspira a presidir esa alianza. Y ya veremos de aquí a allá cuáles son las circunstancias. Nos toca a nosotros hacer el trabajo para que presidir la alianza no sea una vana esperanza, sino algo que se sustente en hechos y sobre todo en intención de voto. Bueno, le agradezco, señor Blandón, haber compartido con nosotros esta hora aquí en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Va a seguir esta grabación en nuestra plataforma de YouTube y también en nuestras redes sociales para quien quiera verla, analizarla en los próximos días. Gracias, señor Blandón. Muchas gracias a ti, Álvaro. Bendiciones. Amén. Bien, gracias también a todos los oyentes y cibernautas por habernos compartido. De seguro a César se le cayó el internet y por eso tuvo que salir de la transmisión. Hasta mañana, amigos.